La mañana en San Sebastián del Oeste baja como un paño húmedo y frío sobre los tejados. El pueblo despierta con un silencio que solo interrumpen los gallos, el arrastre de algún balde sobre piedra y el golpeteo apagado de una banda de viento que ensaya lejos, en una escuela con paredes de adobe. La sierra abraza el valle con sus pinos altos, y la neblina, terca, se queda a vivir en las calles empedradas hasta que el sol, cuando quiere, la convence de irse. En 1983 la señal de radio llega con zumbido. El televisor es lujo en pocas casas, y las noticias se filtran con retraso, como cartas extraviadas que siempre encuentran un atajo. Nadie corre. Todo sucede con esa lentitud que no es pereza, sino costumbre. La parroquia, con su torre colonial y sus campanas de bronce, también amanece despacio. El yeso de las paredes pide cal, el piso de piedra devuelve la humedad, y el altar mayor guarda la dignidad de lo antiguo, aun cuando el mantel, hilado a mano, ya reclama un remiendo. A esa hora mi respiración levanta vaho. Camino por la nave con una escoba vieja y un cubo de agua tibia, y escucho cómo cada paso despierta pequeños ecos, como si la iglesia estuviera hecha de capas superpuestas de memoria. El Cristo del presbiterio mira hacia abajo con esa serenidad que asusta. La Sagrada Familia observa desde una hornacina lateral, y yo intento no pensar demasiado. Cumplo con las tareas, preparo la agenda de la semana, escribo notas en un cuaderno de tapas duras, y guardo, en un bolsillo invisible del alma, una fatiga que no se cura con sueño. Desde hace meses, quizá años, se siente la merma. Los jóvenes se van a Vallarta o a la capital, los que se quedan trabajan con los ganaderos o en pequeñas huertas de café, y llegan los domingos con los dedos machucados y la espalda torcida por la sierra. Las bancas ya no se llenan como antes. Hay huecos entre familia y familia, espacios que no pertenecen a nadie. A veces, la banda de viento acompaña una fiesta patronal en la ranchería vecina, y el pueblo amanece con estandartes, papel picado y olor a anís y canela. Otras veces, solo quedan los rezos de unas cuantas mujeres de velo oscuro y las veladoras hechas de cera de abeja que huelen a humo limpio y resina. Es el ritmo del año, un ritmo que conozco tanto que me cuesta no confundirlo con mi propia respiración. Ese día, sin razón aparente, decido entrar a la sacristía temprano. La puerta de madera se pega al marco con un quejido que conozco bien, y una corriente de aire frío me golpea el rostro. Hay polvo. Hay cajas viejas de cartón con etiquetas descoloridas. Hay un arcón de maderas enmohecidas. Hay marcos sueltos, reliquias de procesiones antiguas, cintas marchitas, flores de papel que fueron brillantes alguna vez. En una esquina, oculto por un lienzo ajado, distingo un bulto. No es una forma contundente. Es apenas una insinuación de volumen bajo telas superpuestas. Me acerco, retiro el lienzo con cuidado, y aparece una caja de madera sin tapa, claveteada deprisa, envuelta en papel de estraza y cuerda de ixtele. Las polillas han hecho su propio oficio. Hay pequeñas perforaciones que parecen constelaciones. No hay prisa. En 1983 nadie te exige velocidad en estos actos. Busco un cuchillo sin filo, levanto la cuerda, separo el papel con paciencia y encuentro al fin la madera policromada. Es el rostro de una mujer bajando los ojos, un semblante donde la tristeza no es teatral sino contenida, como lluvia que se aferra a la nube. La pintura está oscurecida por la grasa de los años. El manto alguna vez fue azul profundo, el vestido guardó rojo de granada, y ahora todo es un mapa de grietas finísimas. Los dedos son delicados, ligeramente entrelazados sobre el pecho. El corazón no está expuesto ni traspasado, pero se insinúa, como si la escultura eligiera el pudor para nombrar el dolor. Es Nuestra Señora de los Dolores, aunque ninguna placa lo diga,
Se sabe por la postura, por la cadencia del cuello, por la forma del velo que cae sin pliegues ostentosos. A un lado en el fondo de la caja aparece el pedestal. El basamento es sencillo, de madera clara, con una moldura sin pretensiones. Hay una inscripción desvanecida que apenas se adivina. Letras góticas, quizá una fecha que la humedad se tragó. Hay restos de pintura dorada en la arista superior, como si en alguna época quisieron devolverle brillo con brochazos apresurados. El polvo cubre todo, pero el polvo no es enemigo. Habla. Señala cuánto tiempo pasó, cuántas manos tocaron y luego olvidaron, cuántas procesiones quedaron suspendidas en la memoria de los viejos. Se dice que algunas cosas regresan cuando ya no se las espera. Algunos dicen que los objetos sagrados encuentran su hora como si fueran árboles que conocen el calendario secreto de la lluvia. No lo afirmo. Digo solo que, esa mañana, sin ruido, la imagen volvió a mirarme desde la caja, y yo me sentí observado con esa mezcla de incomodidad y alivio que uno siente cuando alguien querido reaparece después de una ausencia larga. No había música. Solo gotas de agua filtrándose por el tejado viejo, el zumbido de una mosca, el crujido de una viga. Empiezo a limpiar con lo que hay. Un paño de algodón, agua tibia en un cuenco esmaltado, un poco de jabón neutro para el pedestal. Nada de prisas, nada de fricciones fuertes sobre la policromía. La suciedad se convierte en vetas grises sobre el paño, y el rostro va surgiendo con cautela, como si tuviera miedo a la luz de la sacristía. El azul del manto reaparece con timidez, el carmín del vestido se asoma en los pliegues menos expuestos, y los ojos, medio velados por una película de polvo, recuperan su brillo antiguo. No hay milagros en la limpieza, solo la obediencia paciente de las fibras. A ratos me detengo, abro el inventario viejo del armario y busco referencias. Encuentro una anotación de los años 40 que menciona una imagen de los dolores usada en procesiones de Viernes de Dolores, cuando la parroquia organizaba una novena con velas, cantos antiguos y un silencio que, dicen los mayores, cortaba el aire como un hilo. La nota termina sin explicación. Luego, nada. Décadas enteras de silencio escrito. Regreso al paño, a la madera agrietada del pedestal. Le quito la mugre con delicadeza. Lijo apenas una astilla suelta. Reparo un tornillo flojo. Y compruebo que la base, aunque gastada, sostiene firme. Traigo del taller de don Nicolás un poco de cera de abejas y la froto con un trapo hasta darle una luz apagada, la luz que no presume. Si algo he aprendido en la sierra, es que lo que brilla demasiado no dura. La madera agradece, lo dice el olor. Subo la imagen al pedestal con ambas manos, sintiendo un peso proporcionado, un peso que no debate con la gravedad, sino que la acepta. La coloco sobre una mesa mientras preparo el lugar definitivo. El altar lateral derecho ha estado vacío. Ahí se guardaron, según recuerdo, flores de papel y una imagen menor que reubiqué tiempo atrás. Imagino el azul del manto bajo la luz que entra por el vitral pequeño a las 4 de la tarde, cuando el sol decide atravesar los vidrios como cuchillos de miel. Imagino a doña Carmen encendiendo una veladora con sus manos temblorosas, el humo subiendo en una línea recta antes de curvarse, la banda de viento lejana dejando que un clarinete, distraído, se equivoque de nota. Hay decisiones que no pasan por reuniones ni comités. Suceden porque el cuerpo las reconoce antes que el pensamiento. Traigo el pedestal, pido a alguien que barra el polvo del rincón, coloco un mantel limpio, acomodo un florero de barro con hojas de magnolia y unas ramas de pino que desprenden resina fresca. La montaña ofrece sus ofrendas sin pedir permiso. Queda todavía mi propia duda. No la duda de fe. La duda que se parece a la fatiga. Ese cansancio
que no reside en los músculos, sino en la parte de la mente donde se evalúan los días y las tareas. A veces, al amanecer, la sierra me parece una pared demasiado vertical, una pared que me contempla sin juicio, pero que no se mueve. Hay cosas que no se pueden confesar en voz alta y, sin embargo, existen. La percepción de que los oficios santos, repetidos, pueden transformarse en rutina. La sensación de que las homilías, escritas con cuidado, topan con un techo de indiferencia que no es maldad, sino simple agotamiento. No lo cuento con vergüenza. Lo cuento como quien señala la dirección del viento antes de encender una vela. Las cosas que se nombran pierden su sombra más pesada. Al día siguiente, el pueblo trae sus ritmos de sábado. Los niños corren con trompos de madera, los hombres ajustan correas de bestias, las mujeres tienden ropa blanca que el sol blanquea aún más. En la plaza, frente al kiosco, alguien vende pan de yema y café de olla, y el azúcar cruje entre los dientes como grava menuda. Subo a la torre a revisar la soga de la campana, y la vista de la sierra me devuelve, por un momento, la sensación antigua de estar contenido por algo más grande que mi propio esqueleto. Bajo con la cuerda en la mano, anuncio las vísperas con golpes exactos, y la vibración del bronce se mete bajo la piel como un recordatorio. En el interior, preparo el altar. El mantel, recién lavado, huele a jabón y a patio. Las vinajeras reflejan, en sus vientres de vidrio, pequeñas geografías invertidas. La patena, seca y lista, espera el pan que alguien amasa con manos que conocen el ritmo de la harina. Coloco la imagen de los dolores sobre su pedestal en el lateral. La madera emite un calor casi imperceptible, quizá por el roce de mis manos, quizá por la luz, quizá porque los cuerpos guardan el sol como lagartos agradecidos. No hay conclusiones. Hay percepciones débiles que el viento puede borrar. Algunos aseguran que las imágenes devuelven miradas cuando uno está distraído. Dicen que los ojos pintados, por momentos, no pertenecen al pigmento, sino a algo que pasea por los objetos como quien visita a un amigo. Eso se cuenta en los patios, junto a los fogones, cuando el café todavía humea y el pan ya no quema. No afirmo nada. Relato el modo en que sentí, al salir de la sacristía, una quietud diferente en esa esquina, como si el aire hubiera decidido ordenarse. Doña Carmen entra a media tarde, deja 2 veladoras gruesas con pabilo de algodón, y su presencia, sin palabras, llena el espacio de una seriedad que nada estorba. Luego Lupita acomoda flores pequeñas de color rosa pálido que sacó de su jardín, con espinas mínimas que dejan un puntito de sangre en el índice. El olor a resina, cera y flores nuevas construye un clima que no pide aplausos. La tarde cae. En la plaza acallan los metales de la banda. La sombra del kiosco alarga sus aristas sobre el empedrado. En las casas, las cocinas hierven caldos sencillos. El chile de árbol perfuma la sopa con su promesa de calor. El viento baja sin prisa desde el monte y encuentra, en la nave, una puerta entreabierta. La noche, aquí, no cae de golpe. Se posa y se queda, dispuesta a escuchar. En mi cuarto, preparó mis notas. La homilía habla de la compasión que no grita, del dolor que acompaña, de una tristeza que no humilla a nadie. Repaso pasajes que conozco de memoria. Me detengo donde la letra respira, y a ratos cierro los ojos para escuchar si las palabras encuentran su sitio. La madrugada del domingo amanece azul acerado. La neblina, otra vez, baja como harina tamizada sobre el pueblo. Un gallo equivocado canta antes de la hora y luego guarda silencio, como si se arrepintiera. Los primeros pasos llegan al atrio con una prudencia de domingo. Las manos arrugan rebozos, los niños bostezan, los ancianos sostienen su bastón como un pacto con la tierra. Enciendo velas.
El sonido del fósforo al raspar produce un fulgor mínimo que deja un olor dulzón. La flama se yergue, luego vacila, y al fin establece su dominio en el pabilo. La nave guarda ese frescor de cueva, y la luz de la mañana entra por los vitrales en franjas oblicuas. A esa hora, todo está dispuesto. Las vinajeras, el misal abierto en la página señalada con cinta roja, las formas en la píxide, la campanilla lista para el momento preciso. Miro hacia el lateral derecho. La imagen de la señora, ya sin polvo, sostiene su pena con la elegancia discreta de lo antiguo. No hay lágrimas de vidrio, no hay dagas de metal. Hay un lenguaje austero que no desconoce el dolor y, por eso, no lo exhibe. El pedestal, aunque humilde, la levanta lo suficiente para que el pueblo la encuentre sin tener que buscar. En el piso, a sus pies, la cera derretida de las velas de vísperas ha formado pequeños lagos blancos que ya se endurecieron. Me siento, por un momento, en la primera banca. Respiro. El corazón late con la regularidad de un metrónomo cansado. Pienso en las minas viejas que los abuelos recuerdan, en los túneles que corren bajo el pueblo como venas antiguas donde aún resuena, dicen, el golpe de los picos. Pienso en los árboles de pino, de tronco recto, que aprenden a resistir los vientos por mera insistencia. Pienso en la imagen que regresó de la sacristía, y en mi propio desencanto que, sin ruido, ha ido acumulando polvo en las comisuras del alma. No pido nada concreto. Solo respiro y nombro, hacia adentro, aquello que me preocupa para que no me gobierne sin permiso. La gente entra. Los bancos se ocupan con un rumor suave de tela y madera. Algunos se persignan al cruzar el umbral, otros miran alrededor con curiosidad, quizá notando la novedad del rincón. El aire cambia con los cuerpos. La nave guarda el calor de los presentes y expulsa, por la puerta, una lengua de neblina. El coro improvisado ocupa su lugar. Una guitarra vieja se acomoda contra el costado de un muchacho flaco. El ritmo aún es inseguro, pero la intención sostiene lo que la técnica no alcanza. Hay bebés dormidos, hay manos callosas apoyadas en los respaldos. Hay ojos que miran al frente con esa mezcla de expectativa y costumbre. Las campanas marcan la hora con golpes espaciados. Todo, de pronto, parece reposar en un equilibrio contenido. No hay exaltación. No hay ruido innecesario. Hay una atención silenciosa que no he sentido en mucho tiempo. Miro de nuevo hacia el lateral. La luz de la mañana, por arte sin truco, ha encontrado el perfil de la señora y lo dibuja con una línea de claridad sobre el borde del manto. Los ojos, aunque pintados, poseen esa cualidad de mirar sin moverse. No me atrevo a decir más. Relato lo que veo, como quien describe un paisaje sin interpretarlo. Me pongo de pie. Camino hacia la sacristía para preparar los últimos detalles. Paso junto al pedestal. El calor de la madera me roza los dedos. No es calor de brasa ni tibieza de horno. Es la temperatura que adquiere un objeto acariciado por manos cálidas o bañado por un rayo de sol que no vi entrar. El cuerpo no está hecho para medir certezas. Está hecho para registrar impresiones. Siento, en la yema de los dedos, una vibración sutil, como el zumbido de una cuerda de guitarra apenas tocada. Aparto la mano. Vuelvo a pasar, sin buscarlo, y el tacto repite el mensaje tenue. No pienso en conclusiones. No pienso en nada que me aleje del trabajo que me espera. Sigo. El pueblo ya está de pie. Las miradas, por un momento, convergen hacia el frente y luego se reparten entre el altar y la imagen. Hay respiraciones hondas, hay ojos entrecerrados, hay velas que exhalan su pequeño chorro de humo. El coro busca la primera nota. La guitarra se afina a ojo, a oído, a costumbre. La campanilla, sobre la credencia, espera que la toque una mano segura.
El misal brilla con su borde dorado. Una mosca cruza la luz del vitral como una anotación breve sobre el pentagrama del aire. Y en ese instante previo, cuando todo está a punto pero todavía no empieza, descubro que la palabra comienzo tiene, en la sierra, una gravedad particular. Es como si el valle, los pinos, el quiosco, el empedrado, los pozos de las casas y el humo de los fogones se detuvieran un segundo para mirar hacia el mismo punto. No sé si el mundo hace eso de verdad. Sé que así lo siento. Me inclino apenas para ajustar el mantel del altar que se ha desplazado un dedo. Enderezo una flor que se ha vencido por su propio peso. Miro otra vez la madera del pedestal. Parece respirar por cuenta propia, con una paciencia vegetal. No digo más. El domingo ha extendido su manta sobre el pueblo, y yo con mis manos y mi fatiga aún a cuestas, me dispongo a comenzar. El primer gesto será sencillo. El resto, nadie lo puede prever. Algunos dicen que el silencio sabe cosas que las palabras ignoran. Testigos aseguran que, en días contados, la luz no es solo luz. Yo cuento lo que me toca. Un templo que amanece, un pueblo que espera sin prisas, una imagen que ha vuelto del polvo, y una madera tibia que toca mis dedos sin herirlos. El domingo se asienta como una sábana clara sobre San Sebastián del Oeste. La neblina se recoge despacio de los tejados, deja húmedas las piedras, se retira a la falda de los pinos. El bronce de la campana respira ondas largas que bajan al atrio y entran por la puerta principal. Las bancas crujen con un murmullo antiguo. El aire huele a cera encendida, a resina, a ropa recién planchada, a café que aún no termina de enfriarse en las casas. El coro se acomoda sin aspavientos. Una guitarra discretamente afinada tantea su voz. La nave toma forma con los cuerpos que llegan. Ancianos con bastones, mujeres de rebozo oscuro, niños que aprenden a imitar la señal de la cruz. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores, en el lateral derecho, sostiene su sitio sin reclamarlo. La madera del pedestal luce su luz de cera, esa que solo se nota si uno le presta atención. La banda de viento de la primaria, lejos, se queda callada. El domingo no la necesita. Me preparo con la rutina aprendida. Nada extraordinario en los gestos. Los libros en su sitio. El mantel corregido con 2 dedos. El agua y el vino esperando la hora. Un servidor del altar se asoma y desaparece, obediente a su propia timidez. La luz de la mañana, oblicua, encuentra el borde del manto azul y lo subraya con una claridad indecisa que parece promesa. Entonces comienza. Los primeros pasos de la liturgia avanzan como siempre lo han hecho, y sin embargo el aire conserva una densidad distinta. La asamblea respira con un ritmo uniforme. Algunos se acomodan en silencio, otros fijan la vista en el altar sin parpadear. Se escucha apenas el roce de un rebozo contra madera, el chasquido fino de una vela que reajusta su llama. El bronce de la campanilla tintinea en su instante preciso, y cada sonido ocupa su lugar como una semilla exacta en la tierra preparada. Me acerco al lateral, no por capricho, sino por el hábito de cuidar los detalles. Reviso la estabilidad del pedestal, la distancia de las veladoras, el mantel pequeño que evita el roce directo con la piedra. La mano encuentra, sin buscar, la arista superior. La yema de los dedos toca la madera. El cuerpo registra, antes que la mente, un calor discreto, sin drama, la tibieza coherente de algo que guarda sol. Hay una vibración finísima, como al apoyar la palma en una cuerda de guitarra que todavía tiembla por el eco de una nota. No hay chispazo. No hay luz deslumbrante. Hay una certeza táctil que no quiere nombre. El piso me recibe de inmediato. No se trata de desmayo a oscuras. No hay túnel negro. No hay fuga. Hay caída.
lenta en la conciencia, rápida en el tiempo. El borde del altar se eleva respecto de mis ojos. El mosaico del suelo viene a mí con sus vetas. La madera cercana huele más. Un brazo intenta amortiguar, el otro no alcanza a participar. La comunidad exhala un aire que suena a sorpresa contenida. Un niño detiene su gesto de llevarse el dedo a la boca. Un bastón se apoya con fuerza en el piso. La guitarra enmudece sin estridencia. Quedo tendido de medio lado con la mejilla casi a ras del mosaico frío. Siento el pulso en la sien como tambor en miniatura. Escucho con una claridad nueva el zumbido de una mosca que juega con la luz. La imagen de la señora permanece en su sitio, inmóvil en sus pigmentos, antigua en su postura. A mi alrededor el aire organiza, por sí solo, un silencio que no es abandono ni miedo. Es otra cosa. Algo se posa en el ambiente y lo hace más denso, más respirable a la vez. No cierro los ojos. No sueño. Veo. Una visión, si hay que llamarla así, no ocupa la pared ni se proyecta en el techo. No es cine. No es pintura que se anima. Es un modo interior de ver sin dejar de ver lo exterior, una superposición blanda de sentido sobre las cosas. El suelo sigue siendo suelo. La banca, banca. El pedestal, pedestal. Y sin embargo una corriente silenciosa atraviesa estos nombres y los coloca frente a mí con un parentesco más hondo entre ellos. La sierra aparece, pero no como paisaje. Aparece como pecho amplio que respira. Cada pino, una columna de paciencia. Las nubes, rebaños de agua. Bajo el pueblo, los túneles viejos de las minas se abren como raíces huecas donde el pasado guarda un eco metálico. La imagen de los dolores se asienta en ese entramado, no como objeto añadido, sino como nodo de un tejido que ya estaba. La madera del pedestal es hermana de la madera de las bancas, prima de la viga del techo, hija de un árbol que aprendió a durar. La tristeza de la señora no humilla, no castiga, sostiene. Se parece a esas mujeres del pueblo que cargan ollas de agua y al mismo tiempo cargan historias que no se cuentan. Es un dolor con postura, un dolor que no grita, un dolor que, por sobrio, resulta más verdadero. Los dedos entrelazados de la talla son un lenguaje entero. Dicen sin decirlo que hay una forma de estar con lo que duele sin entregarse al ruido que promete aliviarlo. No sé cuánto duran estos pensamientos, o si siquiera merecen llamarse así. Lo cierto es que, tendido en el piso, todo respira con un compás que no me pertenece y que me incluye. El templo, la gente, la madera, el aire, el polvo, la cera, cada cosa ocupa su sitio y emite en su mudez una sílaba del mismo poema. El cuerpo pesa, pero no pesa. El suelo sostiene, pero no atrapa. La mente suelta, por fin, los hilos con que venía controlando lo controlable. Un cansancio viejo, el más pegado a las costillas, encuentra una grieta para salir, como vapor que encuentra fisura. Algunos dicen que nadie tosió en ese intervalo. Testigos aseguran que los bebés dejaron de llorar sin que nadie los meciera. Otros cuentan que una vela que vacilaba enderezó su flama y permaneció erguida contra una corriente inexistente. También se dijo que la luz, que entraba oblicua por el vitral, se hizo menos fría. No doy fe de todas las versiones. Cuento lo que sentí. La nave se volvió un corazón enorme en pausa consciente, y dentro de ese latido suspendido, el tiempo obedeció sin discutir. No sé quién respiró más hondo primero. Sé que un murmullo mínimo, mitad canto, mitad brisa, recorrió la nave como una exploración tímida. La voz no tenía prisa ni trazo de vanidad. Era un hilo delgado, lleno de años, que reconocí sin necesidad de mirar. Una mujer vieja, quizá doña Carmen, dejó que la memoria hiciera su oficio, y el himno más antiguo que conoce la devoción a María empezó a nacer en su garganta gastada. No darse nombres a las cosas tiene su prudencia. La melodía, sin estrenar notas nuevas,
fue juntando a su alrededor la atención del pueblo. No hubo acompañamiento de guitarra. No hizo falta. El canto siguió su curso con la honestidad de los oficios hechos muchas veces. No pretendió convencer a nadie. No empujó, fue simplemente la respiración hecha música, el hilo tendido entre quienes estaban y aquello que los excedía sin aplastarlos. Desde el piso mis ojos encontraron el borde del manto. La pintura había recuperado, con la limpieza, un color improbable que ahora resultaba necesario. El rojo profundo del vestido asomaba en pliegues discretos. La sombra suavizaba el contorno de las manos. El pedestal, barnizado con cera, tenía ese brillo de fruta madura en penumbra. El humo de las velas dibujaba pequeñas caligrafías invisibles que solo el aire lee. No intenté levantarme de inmediato. El cuerpo se queda donde aprende algo. El suelo, frío, me enseñaba que la altura no es el sitio de todas las comprensiones. Otras llegan cuando la cabeza está baja y los ojos se acostumbran a mirar desde otro ángulo. La comunidad, sin agitación, reorganizó su propio peso. Algunas rodillas encontraron el piso. Otras espaldas se enderezaron sin rigidez, como quien desea ver mejor. Nadie preguntó. Nadie hizo ademán de convertir lo que ocurría en espectáculo. Se diría que todo el pueblo decidió, a la vez, respetar un secreto que no necesitaba proclamación. No afirmo que hubo milagro. Relato un silencio que adquirió densidad, un canto que no necesitaría ensayo, una paz que no confunde la calma con la ausencia. Tal vez la señora no hizo más que recordarnos algo que habíamos sabido y olvidado por cansancio. Que la compasión, en su forma más sencilla, ordena el aire. Tal vez mi cuerpo simplemente reclamó la horizontal para poder entregarse a un descanso que no cabía de pie. Tal vez fueron ambas cosas a la vez, sin contradecirse. El tiempo, por fin, soltó el freno y volvió a andar. El canto cerró su última curva con la precisión de los oficios que han aprendido a cerrar. La vela que había enderezado su flama continuó ardiendo sin dramatismos. El coro respiró como quien despierta sin sobresalto. La campanilla, que aguardaba, entendió que no tenía nada que decir por un momento más. Me incorporé lento, como si el cuerpo temiera desperdiciar la lección. Las manos buscaron apoyo sin temblor. El suelo me devolvió a la vertical sin resentimientos. La gente no hizo ruido al ajustar su postura. Nadie rompió la trama con palmadas ni con exclamaciones. Se trató de un regreso natural a la marcha de la celebración, pero con una cuerda interior afinada de otro modo. Seguí. No supe inventar palabras nuevas. No quise. Bastó con obedecer el orden de la liturgia, sin adornos, como se obedece al monte cuando desaconseja subir por cierta vereda. La asamblea se hizo compañera, no público. El pan y el vino regresaron a su lógica humilde. El movimiento de las manos no necesitó explicación. El aire, aunque idéntico al de cualquier domingo, guardó la memoria de lo que había pasado. Al terminar, no hubo carreras hacia la puerta ni prisa por comentar. El pueblo salió con el mismo paso con que había entrado, un poco más recogido de adentro. En la plaza, el kiosco proyectó su sombra ancha con la puntualidad de los ingenios solares. Un vendedor ofreció pan sin alzar la voz. Una madre ajustó el rebozo con el niño dormido. Un anciano miró hacia la torre como quien verifica que el tiempo aún es de confianza. De vuelta en la sacristía, el orden recobró sus lugares. Los libros cerrados. La patena limpia. Las vinajeras lavadas y secas. Un servidor de altar dejó la campanilla donde corresponde. La imagen permaneció quieta en su nicho lateral, el pedestal a la altura justa. La cera acumulada junto a las veladoras dibujó pequeñas islas.
La resina de pino continuó ofreciendo su perfume breve. En la casa parroquial, el cuarto respiró a madera vieja y a ropa tendida. Me senté sin prisa. La silla cedió 1 milímetro. Una libreta de tapas duras esperó sobre la mesa. La pluma dudó un instante, como si ahora conociera el peso real de la tinta. Escribir no fue fácil. No por falta de palabras, sino por respeto al orden de lo vivido. El impulso de explicar se acerca, a veces, al impulso de encerrar. Preferí registrar sin cercar. Anoté el cuerpo de lo sucedido, la tibieza de la madera, la caída, el silencio, el canto, la respiración común. Ni una sola palabra dirigida a convertir en prueba lo que solo pide memoria honesta. Ni un adjetivo de más. Ni una contabilidad de fenómenos. Si algo aprendí tendido en el suelo, fue que el exceso de nombre opaca la cosa nombrada. Anoté también mi fatiga antigua, esa que había fermentado sin que yo me diera cuenta, y el modo en que se abrió como vasija vieja para dejar salir su vapor. La tarde dejó un filo naranja en las paredes. La sierra, detrás de todo, sostuvo su altura sin alarde. El quiosco, al centro del pueblo, parecía menos solitario. La torre, sin hacer ruido, guardó sus campanas. La noche no tardaría, y con ella el rumor de los fogones, la conversación sin nombres, las historias que se cuentan a la mitad y que conocen su medida. Algunos dicen que en las casas no se habló de otra cosa. Testigos aseguran que se habló poco, como si el silencio siguiera trabajando y la lengua, por respeto, le dejara lugar. No dormí pronto. El cuerpo, cansado, no se quejó. El pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, no pidió demostrar. Recordé otras veces en que la sierra impuso su pedagogía. Tormentas súbitas que obligan a refugiarse. Caminos que de pronto no conviene cruzar. Árboles que enseñan a estar de pie por simple insistencia. Recordé también a la gente que había llenado la nave esa mañana, a los ausentes que tal vez habrían querido estar, a las manos que encendieron velas, a la voz vieja que sacó de la memoria el canto preciso. No concluí tareas que no me corresponden. Dejé que el día cerrara su cuaderno solo. La imagen permaneció en su sitio, como debía. El pedestal, con su cera, quizá aún guardaba un poco de la tibieza de tantas manos. La cera endurecida se convertiría, por la noche, en recuerdo sólido. El humo de las velas se habría adherido a la bóveda como una escritura inaudible. Si mañana vinieran preguntas, sabría decir lo único que me resulta honesto. Aquí, esta mañana, el silencio se cargó de significado, y un pueblo entero lo entendió sin ponerse de acuerdo. Lo demás, si debe decirse, se dirá solo. La sierra, con su lenguaje de pinos, no anda apurada. La mañana siguiente amaneció sin prisa, como si el pueblo necesitara medir la distancia entre lo vivido y lo que debía continuar. La sierra, fiel a su oficio, sostuvo el telón de nubes bajas y permitió, a ratos, que la luz se filtrara por rendijas de pino. El atrio, todavía húmedo, guardó huellas de suela y de bestia, y la puerta del templo respiró el olor mezclado de cera antigua y aire frío. En el lateral derecho, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores mantuvo su sitio, ajena a cualquier lenguaje que no fuera el de su postura. El pedestal, encerado, conservó la dignidad discreta de la madera que cumple con su altura sin pedir premio. El cuerpo, al despertar, reconoció un cansancio distinto. No era el peso pegajoso que venía arrastrando desde hacía meses, sino una fatiga limpia, parecida a la que llega después de una jornada de siembra bien hecha. Los músculos hablaron en su idioma breve. La cabeza no reclamó pruebas ni planes. Bastó con registrar lo inevitable. El día se había abierto, y con él, las tareas de siempre, ahora con otra cuerda interna tensada de modo nuevo. En la mesa, la libreta de tapas duras
conservó la última página escrita. La pluma esperó sin exigir tinta. Las campanas, a su tiempo, marcaron la hora con golpes espaciados que el valle entendió sin traductor. La noticia caminó a pie, como caminan las cosas que no necesitan carretera para llegar. Un rumor atravesó veredas, subió lomas, cruzó patios. Algunos dijeron que fue la voz de la mujer mayor la que viajó primero, hecha hilo de canto que los oídos recordaron con claridad extraña. Testigos aseguraron que no fue voz, que fue silencio, y que el silencio, por esa vez, tuvo cuerpo. Otros afirmaron que los hechos no pasan de una caída y una emoción. Ninguna versión pidió pleito. El pueblo, sumado a su propia respiración, decidió seguir el curso de la semana como quien acompaña un río que no hace ruido, pero empuja. Los primeros en llegar fueron los cercanos, vecinos de las rancherías de arriba, con los sombreros húmedos de neblina y la prisa amortiguada por la costumbre. Trajeron veladoras gruesas con pabilo de algodón, panes redondos envueltos en servilletas tejidas, ramos de magnolia cortados al amanecer. Nadie preguntó demasiado. Las manos, al entrar, buscaron el agua bendita con naturalidad. Los pies encontraron el ritmo lento de las bancas. Los ojos, sin dramatismo, hicieron su visita al lateral derecho. La cera se acumuló en capas como geología en miniatura. Se estableció, sin decreto, un orden sencillo. Horas de silencio a media mañana, rosario por la tarde, novena los viernes con luz baja y olor a resina. El sacristán, don Nicolás, dejó el suelo brillante como espejo de piedra. La cera derramada se recogió con paciencia. Las veladoras se acomodaron en líneas que no rivalizaban con el altar. Lupita dispuso flores de color rosa pálido en un jarro de barro, y el jarro, con su boca ancha, agradeció el agua limpia. Doña Carmen encendió la primera vela del día sin temblor, con la mano entrenada por décadas de gesto igual. En el cuaderno, la escritura siguió sin pretensión de crónica. La fecha, el clima, la ocupación del templo, el olor predominante de la mañana, el detalle pequeño que no merecería recuerdo y, sin embargo, lo pedía. A veces, la pluma anotó lo que ciertos labios contaron en voz baja sin que la lengua se creyera dueña de la verdad. Algunos dijeron que al pasar junto al pedestal percibieron un calor amable. Otros aseguraron una paz inmediata, parecida a la que llega después de soltar una pena vieja. Alguien con discreción dejó un listón anudado como compromiso sin testigos. Nada se presentó como prueba. Todo se escribió como viento en página que acepta huellas. Con los días, el rumor alcanzó pueblos cercanos. Desde Mascota llegó gente con sombreros de ala ancha y ojos cansados de ver ladera. Desde Talpa de Allende, arribaron familias que, acostumbradas a su propia devoción, hicieron alto, con respeto, en la nave. No hubo corridas ni tumultos. La loma sostiene los cuerpos de modo que impide la prisa. Un grupo de hombres dejó a la entrada un costal de maíz. Una mujer morena puso, sin aspaviento, una bolsa de café molido. Un anciano, con su respiración lenta, apoyó junto a la puerta un bastón labrado como quien entrega un símbolo que no suelta del todo. Las ofrendas, en su forma más sana, no exigieron ser nombradas. No faltaron curiosos con lentes de sol que la neblina no justificaba. 2 hombres de puerto, según se supo, quisieron tomar fotografías con la idea de vender postales en la plaza de una ciudad lejana. Sus pasos sonaron ajenos al piso. Su mirada midió el interior como quien calcula precios y caminos. El atrio, sin levantar la voz, recordó su dignidad. No hubo necesidad de prohibiciones duras. Las bancas, el olor a pino, la música sin música de la nave, impusieron por sí solos su medida. Los hombres guardaron su cámara después de comprender que el momento no necesitaba convertirse en mercancía.
Se retiraron con un trazo mínimo de vergüenza que el aire supo amortiguar. La cuestión de la autoridad caminó con la delicadeza que conviene. Una carta, venida desde la oficina del obispo, recordó con voz general lo que en toda época se ha pedido: prudencia ante lo que algunos llaman prodigio, distancia respecto de las afirmaciones definitivas, cuidado en la guía de las almas para que la devoción no se desvíe hacia superstición ni teatro. Las palabras, impresas en papel de oficio, no pesaron más de lo que debían. El papel se guardó en la carpeta, y la carpeta encontró su lugar en el cajón, que no traga ni exhibe. El corazón agradeció esa cuerda de equilibrio. La parroquia respiró trabajo. La techumbre recibió tejas nuevas allí donde la lluvia había insistido sin permiso. La cal devolvió a las paredes su blancura sin ostentación. La sacristía, despojada de cajas, aprendió a hacer espacio para lo esencial. El armario se ordenó. Las telas, con olor a sol, ocuparon estantes según su color y uso. Los vasos sagrados recobraron sin brillo excesivo su dignidad sobria. La madera del confesionario, lijada, admitió la cera con la naturalidad del que vuelve a comer pan después de un ayuno largo. Aparecieron historias pequeñas que no piden titulares. En una banca del fondo, una mujer de ojos atentos sostuvo durante horas un silencio que parecía costura. Algunos dijeron que al salir sonrió como quien suelta una piedra vieja. Un hombre, conocido por su carácter de lija, sostuvo a media tarde un rato largo junto al lateral derecho. Su respiración, al inicio, fue costal lleno. Luego se volvió río parejo. Días después, en la plaza, su mano se tendió hacia un vecino con el que había olvidado hablarse. Nadie contó un milagro. El pueblo, con su lógica, entendió que a veces basta con ordenar el aire para que las manos recuerden su oficio. Llegaron exvotos caseros, discretos, hechos con lo que la casa da. Un cuadrito de madera con pintura nerviosa retrató sin proporciones exactas a la señora con manto azul. Un papel doblado guardó un agradecimiento que no requería destinatario visible. Un cinturón infantil, con hebilla brillante, se dejó junto a una vela como promesa de cuidado cumplido. Nada de vitrinas. Nada de exhibición. Los objetos se colocaron en un mueble bajo, a un lado, donde el polvo los igualó sin soberbia. El calendario marcó la proximidad del Viernes de Dolores. La memoria del pueblo, sin necesidad de campañas, recordó la novena antigua. Las noches se llenaron de luz baja y de voces sin ruido. La banda de viento, con pudor, envió 3 muchachos para sostener, a distancia, un himno sencillo al final del rosario. La guitarra, sin pedir protagonismo, acompañó en tono que no contradijo la sombra. El piso, barrido cada tarde, devolvió un brillo leve que las suelas no lastimaron. Algunos dijeron que, a mitad de una de esas noches, un olor a flor apareció sin que hubiera ramos nuevos. Testigos aseguraron que era magnolia. Otros defendieron que se parecía más al jazmín que crece cerca del río. Los más cautos preferían atribuirlo a los restos de resina del pino que alguien había traído del monte. La discusión no escaló. El aire, sea cual fuese su mezcla, cumplió con su delicadeza. No todo fue manso. En la misma semana, un comerciante itinerante intentó instalar su puesto de estampitas y veladoras de colores en el atrio. Las cajas, apiladas con prisa, ofrecían santos con brillo excesivo y oraciones impresas con palabras apretadas. El atrio, otra vez, recordó su medida sin gritos. La comisión de la parroquia, reunida sin teatro, decidió que el comercio no ocuparía ese suelo. El hombre perspicaz movió su toldo a la esquina de la plaza. Las estampitas, aún así, encontraron dedos. El pueblo, que sabe distinguir brillo de luz, compró lo justo y regresó con paso normal a la nave. Hubo cartas.
Un sobre traído desde una ranchería alta contó, con letra inclinada, lo que el remitente llamó alivio de pecho que no sabe describir. Otra hoja, con tinta pálida, habló de un hijo que volvió a casa después de años de silencio. En la libreta, la pluma anotó solo el hueso de cada historia, sin adjetivos ni fecha de caducidad. El cuaderno, a fuerza de notas breves, se hizo espejo que no deforma. En el propio cuerpo se acomodó una certeza humilde. El oficio cotidiano dejó de parecer muro y se volvió huerto. La repetición recuperó su nobleza de siembra. La homilía, preparada sin fuegos, aprendió a respetar los silencios más que a rellenarlos. La mano que enciende velas afinó su gesto. El oído que oye la cuerda de la guitarra entrenó su paciencia para tolerar la nota que se resiste a afinar. La fe, si cabe el término, se pareció menos a un salto y más a la perseverancia de los pinos en lluvias obstinadas. El viernes de Dolores, por fin, derramó su sombra buena sobre el pueblo. La tarde llegó con su azul más hondo. La nave recibió cuerpos sin prisa. Las velas, contadas para evitar incendios de exceso, repartieron su luz sin competir entre sí. El manto de la señora devolvió el reflejo exacto que la hora permitía. El pedestal, al toque, registró la tibieza lógica de la madera trabajada y agradecida. La novena cerró con un canto que no necesitó anunciarse. La banda, desde afuera, sostuvo una nota que el interior recibió como quien toma agua después de una caminata. El aire guardó el equilibrio. Algunos dijeron que, en la última estación, el silencio volvió a adquirir cuerpo. Testigos aseguraron que la respiración se hizo una, no por instrucción ni consigna, sino por obediencia a una verdad suave que nadie pretendió enunciar. Otros contaron que nada extraordinario ocurrió, que la misa transcurrió con la belleza de lo bien hecho, y que la gente volvió a casa con hambre de sopa caliente. Ninguna versión contradijo a la otra. La realidad, generosa, sabe alojar interpretaciones sin que se extingan. Pasaron semanas. La llegada de gente se estabilizó. Los peregrinos dejaron de ser contingente para convertirse en visitantes que venían a su hora, con su motecito de café o su bolsa de pan. La parroquia no se volvió feria. El pueblo no se volvió museo. La vida siguió con la cuerda que mejor conoce. Nacimientos que inauguraron llantos en casas de adobe. Bodas sencillas con arroz que la plaza, paciente, aprendió a barrer. Enfermos que, sin estrépito, contaron sus dolores con la reserva que merecen. Difuntos despedidos con banda lenta y rezo lleno de nombres. El quiosco mantuvo su sombra. La torre sostuvo su reloj sin fanfarrias. De cuando en cuando, el pedestal devolvió, al paso, la sensación de tibieza. No siempre. No a todos. El cuerpo, con su catálogo de percepciones, aprendió a no pedir repetición. Las cosas que merecen respeto no se convocan como si fueran animales de feria. A veces, la mano rozó la madera y no sintió nada más que madera. Otras, la yema reconoció un calor sin explicación suficiente. En el cuaderno, esas impresiones se registraron con vocabulario mínimo, y el vocabulario, al fin, se volvió escuela de sobriedad. Llegó una carta sin remite. El papel, sin firma, agradeció, con ternura torpe, la paz encontrada a mitad de una tarde, junto a la imagen, sin otra compañía que el propio llanto. Algunos dijeron que la carta venía de lejos, por el modo de escribir ciertas efes. Testigos aseguraron que la caligrafía era de alguien que tiembla. La hoja se guardó entre la primera y la segunda mitad del cuaderno, como puente sin nombre. Hubo también quien pidió rótulos y anuncios, quien sugirió aprovechar la atención para hacer del pueblo destino. El consejo, bien intencionado, quiso convertir la discreción en estrategia. El aire, otra vez, resolvió solo. La sierra,
que ha visto pasar proyectos con traje de ocasión. Sostuvo su pared de pinos y le recordó a todos su escuela. Lo que crece demasiado rápido no echa raíz en esta tierra. El kiosco siguió siendo kiosco. La plaza no se volvió escaparate. El templo, sin campaña, mantuvo su puerta abierta a la hora de siempre. El tiempo, ese animal sin jaula, continuó su marcha. Los techos recibieron lluvias y sol en turnos razonables. El frío bajó por la ladera en madrugadas escogidas. El verano trajo olor a tierra caliente y fruta escondida. El café tostado subió por las calles como humo dulce, y el pan de elote recordó su miga tierna los domingos. La imagen de la señora sostuvo su sitio todo ese tiempo, sin moverse y, sin embargo, acompañando. La pregunta por el sentido, esa que a veces rompe la paz con su deseo de definición, aprendió a sentarse en una banca y a esperar su turno. El oficio pastoral dejó de ser lucha contra paredes para convertirse en andar de montero que conoce veredas y las recorre con paciencia. En la homilía, las palabras buscaron no ser más altas que las cabezas de los presentes. En la catequesis, los niños aprendieron cantos cortos con manos ocupadas en cosas útiles. En la atención a los viejos, el silencio fue la mitad del trabajo. Se intentó, con éxito prudente, recuperar un gesto antiguo en vísperas, rezar media hora sin palabras. La gente al principio no supo dónde poner las manos ni los ojos. Después, las manos encontraron regazo y los ojos aprendieron el arte de mirar una sola cosa sin exigirle movimiento. Algunos dijeron que ese fue el fruto más concreto de todo lo ocurrido. Testigos aseguraron que, gracias a esa media hora, las peleas en casa bajaron de volumen. Otros, con su sentido de humor seco, dijeron que media hora de callar nunca hizo mal a nadie. La media hora se quedó. Hubo, sí, visitas de gente que quería escuchar un relato con adornos. La lengua, tentada, bordó en silencio frases que se habrían lucido en mesa ajena. La libreta, cada vez que eso pasó, recordó la escuela que la sierra impuso. Nombrar lo suficiente, no más. Si la fe sirve, sirve en lo cotidiano. Si el misterio acompaña, acompaña en el lavado de trastos y la crianza de hijos, en la poda del cafetal y en la reparación de una cerca que la lluvia echó. El pedestal, con su tibieza a veces, enseñó lo mismo sin decirlo. Cerró el año con una procesión sin carteles. La tarde, dorada, dejó que el papel picado se moviera apenas. Las velas contadas delinearon un camino corto. El pueblo, a su paso, saludó sin buscar vitrina. La banda, desde una esquina, sostuvo un canto que no fue más largo de lo que debía. La imagen en su lugar no salió. Bastó con que permaneciera. La gente entró, se detuvo, encontró asiento, respiró. Algunos dijeron que, en la última nota, el aire volvió a espesar su textura. Testigos aseguraron que la noche bajó sin frío esa vez. Nadie discutió. La plaza, al final, se llenó del olor de anís y canela de los atoles. El kiosco, fiel, sostuvo su sombra hasta que ya no hizo falta. Todo lo anterior se cuenta sin sentencia. No se afirma lo que no corresponde. Se observa lo que la sierra y el pueblo enseñaron con su mezcla paciente de tiempo y cuerpo. Se nombra lo que pide nombre. Se calla lo que gana peso en el silencio. Si algo cambió, fue la medida interior con que se hace cada cosa. El altar, la escoba, la campana, el cuaderno, la puerta, la mirada, el gesto de encender una vela, el modo de recibir a quien llega con la respiración alta. La señora sostuvo, con su pena sin grito, un espejo en el que todos encontraron la línea exacta de su propio rostro. Algunos dicen que el milagro ocurrió y que no hace falta papel para certificarlo. Testigos aseguran que lo único visible fue un pueblo respirando al mismo compás por un rato
y un sacerdote tendido en el suelo, aprendiendo una lección antigua. Otros sostienen que fue emoción compartida, eso que a veces se confunde con santo cuando el hambre es grande. Ninguna certeza compite aquí. El lugar admite todas sin volverse ruido. La sierra, al fondo, contiene las versiones con su paciencia de piedra y su pedagogía de lluvia. Lo que queda se parece a una costumbre nueva. Entrar sin prisa, mirar sin exigir, encender una vela con la mano que sabe, sentarse un rato con el cuerpo entero, dejar que el aire ordene lo que puede ordenar, salir con el paso de siempre y tal vez, en la plaza, comprar pan sin alzar la voz. El kiosco se queda donde estaba. La torre pregunta la hora con golpes limpios. La neblina baja cuando quiere y se retira cuando sabe. La imagen de los dolores sigue en el lateral derecho, y el pedestal, si se le pregunta con la yema de los dedos, responde algunas veces con su calor sobrio y otras con silencio de madera. En ambos casos, la respuesta basta.